Fecha: entre el 21 y 27 de diciembre de 1868. Lugar: Lomas Valentinas. El sonido de la batalla envuelve el aire. Paraguayos resisten ferozmente enfrentándose a las fuerzas de la Triple Alianza. A unos 40 kilómetros al sur de Asunción, cerca de la ciudad de Villeta. En unos días tomarán Asunción. En medio de las tropas aliadas, un grupo de soldados avanza con determinación. No son extranjeros, son paraguayos, pero han elegido otro camino. Estos hombres se llaman a sí mismos legionarios. Fecha: 1 de enero de 1869. Lugar: Asunción. La capital cae sin resistencia, despojada de su papel como centro del poder paraguayo. Tras la ocupación, un nuevo grupo se autoproclama en el gobierno: los legionarios, paraguayos que desde el exilio en Buenos Aires habían regresado con la intención de reorganizar el país, toman las riendas con el apoyo de los aliados. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué los llevó a enfrentarse al mismo pueblo del que eran parte? ¿Cómo se llegó al momento en que un grupo de paraguayos encabezaba el nuevo gobierno en medio de la ocupación aliada? Acompáñanos en este mini documental que va a desentrañar los pormenores de uno de los hechos menos conocidos de la historia paraguaya, que explica el origen de lo que hoy conocemos como los dos partidos políticos más poderosos del Paraguay: el Partido Colorado y el Partido Liberal. Capítulo 1. Los orígenes. Antes del ascenso de José Gaspar Rodríguez de Francia, la aristocracia paraguaya dominaba la economía y la política del país. Esta élite criolla, descendiente de colonos españoles, controlaba las tierras y las principales actividades económicas. En el Paraguay colonial, las familias poderosas monopolizaban los recursos económicos y la administración local. Controlaban la producción de yerba mate, un producto clave en la economía paraguaya, y dominaban la ganadería, lo que les permitió mantener una influencia considerable en la política y el comercio. La yerba mate, en particular, era fundamental para las relaciones comerciales con Buenos Aires y otras partes del virreinato. Este control de las tierras y el comercio les permitió consolidarse como la clase dominante. A pesar de su poder, la aristocracia enfrentaba tensiones internas. La concentración de tierras y recursos en manos de unas pocas familias generaba conflictos con otros sectores de la sociedad, especialmente con los campesinos y pequeños productores, que veían limitado su acceso a la tierra. Estas tensiones se intensificaron con el proceso de independencia y las reformas posteriores. La llegada del Supremo. Con la independencia de Paraguay en 1811 se abrió un periodo de incertidumbre política y social. En ese contexto, José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como el Supremo, emergió como una figura decisiva. En 1814 fue nombrado dictador perpetuo y desde ese momento inició un proceso de centralización del poder sin precedentes. Francia, un hombre austero y desconfiado de la antigua élite, se presentó como el defensor de los intereses del pueblo y la independencia nacional. Para consolidar su control, Francia desmanteló los poderes tradicionales, disolvió el cabildo y expropió las tierras de las familias aristocráticas que habían dominado la política y la economía del país durante la época colonial. Su objetivo era debilitar a la aristocracia criolla y garantizar que el poder estuviera concentrado en sus manos. Bajo su mando, Paraguay se convirtió en un estado extremadamente centralizado y aislado del exterior. Francia nacionalizó las tierras expropiadas y creó las estancias de la patria, 76 grandes propiedades administradas por el Estado que producían alimentos y herramientas para la autosuficiencia del país. Esto transformó la economía paraguaya en una sociedad agraria controlada directamente por el gobierno. Además, su régimen limitó el comercio exterior, rompiendo los vínculos económicos que la aristocracia había mantenido con Buenos Aires y otras ciudades del virreinato. Francia cerró el país a la influencia externa, una medida que aseguraba la independencia del Paraguay. Su régimen de aislamiento también tenía como objetivo evitar que la aristocracia paraguaya recuperara su poder a través de alianzas externas. Su gobierno era único,
con una visión de una sociedad autosuficiente. La yerba mate y la ganadería pasaron a estar bajo el mando del Estado, debilitando a las clases altas que habían mantenido el poder durante siglos. Francia veía a las familias poderosas como una amenaza constante a su autoridad, por lo que las marginó y, en muchos casos, las encarceló o exilió. Estas acciones generaron resentimiento entre las élites, que habían perdido su posición de poder. Francia, sin embargo, era implacable, consolidando su control absoluto sobre el Paraguay. La llegada de José Gaspar Rodríguez de Francia transformó radicalmente el Paraguay. Su gobierno destruyó el poder de la aristocracia, centralizó el control del Estado y aisló al país del resto del mundo. Aunque su régimen garantizó la independencia paraguaya, también creó tensiones profundas que resurgirían más adelante. Carlos Antonio López, la modernización controlada. Carlos Antonio López era sobrino de José Gaspar Rodríguez de Francia. A nivel familiar, esta relación de parentesco marcó una conexión cercana, aunque a nivel político, López y Francia tuvieron estilos de gobierno y visiones algo diferentes. Abrió Paraguay al comercio exterior y promovió la construcción de infraestructuras, como ferrocarriles y astilleros, con el fin de modernizar la economía. Aunque no persiguió el mismo aislamiento extremo que Francia, mantenía el control autoritario y limitaba la participación de la antigua élite en el gobierno. La influencia de los exiliados, incluidos algunos que luego formarían parte de la Legión Paraguaya, seguía siendo mínima en su gobierno. El ascenso de Francisco Solano López. En 1862, Francisco Solano López asumió la presidencia tras la muerte de su padre, Carlos Antonio López. Bajo su mando, Paraguay se embarcó en una serie de conflictos territoriales con Brasil, Argentina y Uruguay, que culminaron en la Guerra de la Triple Alianza. Durante esta guerra, los legionarios surgieron como una facción clave. Este grupo de exiliados, compuesto por descendientes de la antigua aristocracia y disidentes del régimen de los López, regresó al Paraguay con la ayuda de los aliados, luchando en contra del gobierno paraguayo. Capítulo 2. Formación, función y desaparición. Origen de la Asociación y Legión Paraguaya. La Asociación Paraguaya fue fundada en Buenos Aires en 1865 por exiliados paraguayos, muchos de los cuales eran descendientes de la antigua aristocracia que había perdido poder tras las políticas de confiscación y centralización de Francia y los López. Estos exiliados veían en la guerra una oportunidad para derrocar a Francisco Solano López y restaurar una república más liberal y abierta. Algunos de los miembros prominentes de la asociación, como Juan Francisco de Cut y Benigno Ferreira, tenían vínculos directos con la élite desplazada. Aunque la Legión Paraguaya estaba integrada en su mayoría por descendientes de la aristocracia, no todos los legionarios provenían de familias influyentes. La Legión también atrajo a otros paraguayos exiliados que se oponían a López por diversas razones, incluidas disputas políticas o diferencias ideológicas. Este grupo se alió con las fuerzas de la Triple Alianza, luchando contra el gobierno paraguayo. Cantidad de integrantes. Asociación Paraguaya. La asociación estaba compuesta principalmente por un pequeño grupo de paraguayos exiliados, en su mayoría pertenecientes a la antigua élite que había sido desplazada por las políticas de Francia y los López. Se estima que eran entre 30 y 40 hombres en sus inicios, basados principalmente en Buenos Aires. Legión Paraguaya. La Legión Paraguaya, el brazo militar de la asociación, tuvo aproximadamente 800 miembros. Aunque al principio se esperaba que se sumaran más exiliados paraguayos, no se llegó a reunir el número previsto de 2000 hombres. Ideología. Asociación Paraguaya. Su ideología estaba basada en el liberalismo y la oposición a la dictadura de Francisco Solano López. Defendían la creación de un Paraguay con un gobierno republicano y constitucional que limitara el poder del Estado y restaurara los derechos políticos de la élite y la clase media educada. Su objetivo era derrocar a López y establecer un gobierno que permitiera un mayor acceso al poder de las clases excluidas por las políticas autoritarias del régimen. Legión Paraguaya. Aunque muchos de sus miembros compartían la ideología liberal, la Legión se formó principalmente como una fuerza militar que actuaba en oposición a López.
Lucharon junto a las fuerzas de la Triple Alianza con el objetivo de derrocar el gobierno de López y restaurar un sistema más representativo y menos autoritario. Su función fue más simbólica, ya que querían demostrar que había paraguayos dispuestos a luchar contra el régimen. Cronología de los hechos. Febrero de 1869. Luego de la toma de Asunción en enero, bajo la atenta vigilancia de las tropas de la Triple Alianza, un nuevo gobierno se instaura en Paraguay. El poder recae en un grupo formado por Cirilo Antonio Rivarola, José Díaz de Bedoya y Carlos Loizaga, todos miembros de la Legión Paraguaya y de la Asociación Paraguaya. Todavía no es formal, pero ellos mandarán a partir de ahora. Pero la guerra aún no ha terminado. Francisco Solano López sigue vivo, y mientras respire, la población que queda se resiste a la ocupación y a la rendición. 15 de agosto de 1869. Se constituye formalmente el triunvirato integrado por Cirilo Antonio Rivarola, José Díaz de Bedoya y Carlos Loizaga. Este gobierno tiene el respaldo de Brasil y Argentina y busca restaurar el orden político en el país. 1 de marzo de 1870. Muere Francisco Solano López en la batalla de Cerro Corá, poniendo fin a la resistencia paraguaya. López fue asesinado por tropas brasileñas cuando se negó a rendirse, lo que marcó el fin oficial de la Guerra de la Triple Alianza. 24 de noviembre de 1870. Se promulga una nueva constitución en Paraguay, diseñada por el gobierno provisional de legionarios. Esta constitución establece un sistema republicano liberal, aunque totalmente influenciado por los vencedores de la guerra, Brasil y Argentina. La Legión Paraguaya y la Asociación Paraguaya tuvieron una influencia significativa en los años posteriores a la Guerra de la Triple Alianza, especialmente en la formación de gobiernos provisionales y en la redacción de la Constitución de 1870. Sin embargo, ambas organizaciones comenzaron a perder relevancia a medida que las estructuras políticas se estabilizaban en Paraguay. Para la década de 1870, la Legión ya había cumplido su papel militar y simbólico en la guerra y en la posguerra, y comenzó a disolverse formalmente en 1876. Por otro lado, la Asociación Paraguaya, que actuaba como una especie de gobierno en el exilio durante la guerra, también fue perdiendo importancia política después de la consolidación de las nuevas instituciones paraguayas y con la creciente influencia de nuevos partidos políticos como el Partido Liberal y el Partido Colorado. Muchos de sus miembros terminaron involucrándose en estos partidos y en la política posguerra. Nada fue coincidencia en la elección del 15 de agosto de 1869 para la formalización del triunvirato. Esta decisión fue una estrategia perfectamente orquestada por el nuevo gobierno provisional, respaldado por la Triple Alianza, para reforzar su legitimidad en un momento de enorme inestabilidad. El uso de una fecha tan significativa como el aniversario de la fundación de Asunción no solo evocaba los orígenes históricos de la nación, sino que también transmitía la idea de un renacimiento nacional, conectando el nuevo gobierno con los momentos fundacionales del país. En términos de legitimidad, se trataba de una jugada clave para ganarse el apoyo de una población profundamente afectada por la guerra y la ocupación extranjera. Al conectar el presente, la creación de un nuevo gobierno, con el pasado glorioso, la fundación de Asunción, los líderes buscaban proyectar una narrativa de continuidad y restauración, sugiriendo que, bajo su liderazgo, Paraguay volvería a ponerse de pie como lo hizo siglos antes. Además, esta maniobra se inscribía en un contexto más amplio de reorganización política, donde era fundamental construir un gobierno que no solo fuera funcional, sino también percibido como legítimo, tanto por la población paraguaya como por las fuerzas aliadas. La fecha era un símbolo poderoso, una herramienta para orquestar un sentido de pertenencia y unidad en una nación fracturada. Tanto la Legión Paraguaya como la Asociación Paraguaya han sido, en cierta medida, blanqueadas o reinterpretadas por la historia, especialmente en lo que respecta a su papel durante y después de la Guerra de la Triple Alianza.
Estas dos organizaciones fueron fundamentales en el derrocamiento del gobierno de Francisco Solano López, actuando como instrumentos clave de los aliados para instaurar un nuevo orden político en Paraguay. Sin embargo, su legado ha sido objeto de controversia y reinterpretación con el tiempo. Durante la posguerra, los legionarios y los miembros de la asociación fueron presentados como los libertadores de Paraguay, ya que ayudaron a poner fin a lo que ellos consideraban un régimen tiránico bajo López. Esta versión fue promovida por los nuevos gobiernos liberales y por la influencia de las fuerzas ocupantes, en especial Brasil y Argentina. Durante este periodo, la historia oficial buscaba legitimar su papel en la reconstrucción del país. Sin embargo, a medida que la narrativa nacionalista creció, sobre todo en el siglo XX, los legionarios y la asociación comenzaron a ser vistos como traidores por muchos sectores de la sociedad paraguaya. Estos grupos se habían aliado con las fuerzas de ocupación para derrocar a un gobierno paraguayo, lo que llevó a que su imagen se deteriorara significativamente en el discurso histórico nacionalista. Además, la narrativa de la historia ha suavizado algunos de los aspectos más controvertidos de su colaboración con los aliados, como las acusaciones de brutalidad y saqueo que cometieron algunos miembros de la Legión durante la ocupación de Paraguay. Este proceso de blanqueamiento ha dejado fuera detalles incómodos que afectan su imagen dentro del relato oficial. Varios legionarios llegaron a ser presidentes de Paraguay en los años posteriores a la guerra. Figuras como Benigno Ferreira, Juan Bautista Egusquiza y Cirilo Antonio Rivarola ocuparon la presidencia y otros cargos de relevancia en el gobierno. Esta presencia garantizó que las ideas liberales y republicanas que los legionarios promovían continuaran siendo una fuerza importante en la política paraguaya. La influencia de los legionarios fue particularmente fuerte en la formación del Partido Liberal en 1887, donde muchos de sus líderes habían sido antiguos miembros de la Legión. Incluso dentro del Partido Colorado, algunos exlegionarios encontraron su lugar, como Juan Bautista Egusquiza, quien llegó a ser presidente en 1894. Sin embargo, no todos los legionarios compartían una visión unificada. A lo largo de las décadas, la facción de los legionarios se dividió en varias corrientes políticas. Algunos apoyaron un Paraguay más liberal, mientras que otros se alinearon con los sectores más conservadores y nacionalistas. Estas divisiones reflejaban las diferentes perspectivas que los legionarios adoptaron tras la guerra. Aunque la Legión Paraguaya fue disuelta en 1876, su legado político perduró. Durante el periodo de dominación liberal y más tarde con el ascenso del Partido Colorado, la influencia de los exlegionarios seguía presente en la configuración del Estado paraguayo. Su participación en los dos partidos más importantes del país consolidó su relevancia en la política durante varias décadas. En resumen, aunque la Legión Paraguaya como entidad militar desapareció, sus miembros continuaron influyendo en la política paraguaya a través de los partidos y las instituciones que ayudaron a crear, marcando profundamente el rumbo del país en las décadas posteriores a la guerra. La influencia actual de los descendientes de los miembros de la Legión Paraguaya y la Asociación Paraguaya puede no ser tan evidente en términos de poder político directo, pero sigue existiendo en varios aspectos de la vida política y social del Paraguay. La relación histórica entre las élites políticas y los exiliados de la Guerra de la Triple Alianza ha dejado huellas que persisten hasta hoy, tanto en el simbolismo como en el tejido social y económico del país. Algunos descendientes de familias vinculadas a la Legión Paraguaya y la Asociación Paraguaya siguen desempeñando un papel en la política, la diplomacia y los negocios en Paraguay. Aunque no todos se identifican públicamente con ese linaje, su ascendencia a menudo se menciona en círculos políticos e históricos del país. Las familias tradicionales que estuvieron involucradas en la posguerra mantuvieron su influencia en la creación del Estado paraguayo y en la fundación de instituciones políticas claves, como el Partido Liberal y el Partido Colorado. La influencia de estas familias también se percibe en la preservación de su legado histórico, que a veces se utiliza como un recurso en campañas políticas o como referencia en debates sobre la historia nacional. La imagen de los legionarios sigue siendo un tema de debate en Paraguay. Mientras que para algunos sectores son considerados traidores por haberse alineado con los aliados durante la guerra,
Otros los ven como libertadores que participaron en la reconstrucción del Paraguay tras la devastación de la guerra. Esta dualidad sigue presente en el discurso político, especialmente cuando se discuten temas de soberanía, patriotismo y traición. Políticos y líderes de ambos partidos tradicionales, liberal y colorado, continúan refiriéndose al papel de los legionarios de manera simbólica, ya sea para legitimar su propia agenda política o para criticar la de sus opositores. Muchas de las familias que tuvieron un papel destacado en la Legión Paraguaya y la Asociación Paraguaya mantuvieron su influencia en el ámbito económico. A través de generaciones, estas familias han ocupado posiciones importantes en empresas, el sector agroindustrial y en otros rubros estratégicos de la economía paraguaya.